Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Arets. Hoy nos complace mucho tener al caricaturista colombiano, al periodista matador, Julio César González, conocido pues internacionalmente y aquí en Colombia pues, con muchísimos seguidores y muchísima gente que lo aprecia mucho. Matador, bienvenido a este programa. Diego, ¿cómo está? Un saludo a toda la gente que nos ve. Mi hermano, espero que se recupere pronto de sus heridas, hermano, de, 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 de la inseguridad que hay en Bogotá. Hay mucha inseguridad, ya hasta los periodistas nos terminan atacando por cualquier cosa, por decir la verdad o por omitir las mentiras a veces. Y yo quiero comenzar preguntándole, Matador, hombre, ¿cómo es este país hoy? Hoy, ¿cómo es ver a Colombia? O sea, que usted todos los días, casi todos los días saca unas caricaturas que pues a todos nos encantan. Usted lee la realidad nacional diariamente, pero si tuviera que explicarle este país a otro personaje o a otra latitud, a otro país, ¿cómo le contaría qué es este país? Primero que todo, les diría que no vengan. Segundo, que esto es un mierdero. Pues esto es, supuestamente es el mierdero y el mierdero más feliz del mundo. Entonces yo creo que en ese orden de ideas y con todo lo que está pasando, a mí me parece que Colombia es un país más trágico que cómico a veces, pero aquí no pasa nada. Aquí no hay avances, aquí no hay cambios, esto es como estático. No, yo creo que antes, al contrario, yo creo que han habido retrocesos. Así, Un ejemplo palpable es el proceso de paz. Estamos viendo cómo la violencia vuelve a muchos territorios, aupada por una derecha que es la derecha que tiene el poder, y hablemoslos claramente, esa es la derecha de Álvaro Uribe Vélez, que montó un presidente y están destrozando todo a su paso, son como unas langostas terribles. y bueno, pero eso me hace pensar varias cosas. Primero usted dice, bueno, no vengan a Colombia, pero y eso lo hace pensar a uno, ¿y usted por qué no se va? Cuál es su vocación con este país? Y usted es un tipo comprometido de todas maneras acá, ha sido amenazado muchas veces. ¿Qué le hace a usted quedarse en este, como usted dice, mierdero feliz? Bueno, primero que todo porque mi profesión o mi quehacer diario es ser caricaturista político. Y, y yo creo que hay un deber, o más que un deber, yo creo que es una necesidad de contar a través de dibujos, necesidad de contar. Entonces, muchos periodistas han tenido que exiliarse durante mucho tiempo y en muchos momentos críticos del país. Pero de todas maneras, a pesar de mi pesimismo en cuanto a todo lo que sucede en este mierdero, pues creo que puede haber un futuro mejor. Entonces yo creo que eso es lo que hace que una persona como yo persista a través de la caricatura en tratar de contar las tragedias, pero tratando de buscar un mejor país. Pues por eso Eso, le apuesto al proceso de paz, por eso creo que estamos en un país muy lindo, pero muy mal gobernados, pésimamente gobernados. Y entonces, y vivimos en un paraíso, nosotros tenemos riquezas incalculables, una biodiversidad tremenda, pero estamos gobernados por bandidos. una pregunta, usted dice que hemos retrocedido y uno se pone a pensar que usted tiene más o menos 51 años, aunque parece de 25, de verdad me asombra. Yo juraba que usted tenía 25, 30 años y fui a ver y tiene, que 50.
Y uno dice, No, no, oiga, hermano, los bobos no envejecen. Usted va, usted, usted va a cualquier pueblito y ve el bobo del pueblo y vuelve a los 20 años después y está lo mismo. bueno, no sé si no opino igual que usted, yo creo que usted no tiene bobo nada, pero venga, usted le tocó la época de Turbay allá, la toma del Palacio de Justicia, le tocó toda una cantidad de situaciones tan negras y tan trágicas, y ahora que nos diga usted que esto está yendo para peor, ¿qué pensaron? No, lo que debe llevar este tipo de vainas es a una reflexión de la sociedad entera. Yo creo que estos días que hemos estado eh, en las casas, que hemos estado guardados, yo creo que debe ser un tiempo necesario para reflexionar qué tipo de país queremos. Hablar de política, hablar sobre historia, que los abuelos le cuenten a los nietos cosas, porque realmente no estamos como viviendo pues no hemos salido como de la patria boba. Entonces yo creo que esta pandemia nos debe servir para algo, para reflexionar, pensar cada día más en cómo podemos mejorar este tipo de cosas, cómo podemos mejorarnos nosotros. Venga, y digamos que esperanzas, ¿usted en dónde ve esperanzas? Digamos cuando usted le aportó o le apostó al proceso de paz, que pues es un proceso muy liderado por Juan Manuel Santos, es un político que usted criticó muchísimo, muchísimas caricaturas. ¿Cómo era apoyar el proceso de Juan Manuel Santos? En el sentido de que, claro, el proceso lo juntó mucha gente, pero el líder era él, un tipo que estuvo de todas maneras Sí, claro. comprometido con el tema de los falsos positivos, que pues era un ministro de defensa de Álvaro Uribe, a la gente a veces se le olvida eso, y yo quiero saber cómo era para usted un tipo tan crítico decir, bueno, vamos a apostarle la paz con Juan Manuel Santos. Bueno, de todas maneras hay que abonarle a Juan Manuel Santos, que es un tipo muy zorro a nivel político, diametralmente opuesto a lo que es Iván Duque. Iván Duque es una persona poco preparada, a diferencia de Juan Manuel Santos, que siempre se manejó en esferas políticas, siempre. Entonces y él sabía que solo no podía llegar a ser presidente y se subió en el bus ganador de Álvaro Uribe Vélez. Luego ya estando en la presidencia, ya vio que podía tener su proyecto propio y, y como dirían los españoles, mandó a tomar por culo a Álvaro Uribe y empezó a negociar con un proceso arduo con la guerrilla más vieja del continente, de las FARC, y no es un proceso fácil. Y que un tipo que no tenía la necesidad de desgastar su poder político e invertirlo todo en la paz, a mí me parece que ha sido lo mejor que ha pasado desde hace 50 o 60 años. O sea que ahí hay un cambio, quizás ahí hay un cambio que usted sí ve con respecto al pasado. O sea que la cosa quizás iba bien, pero el retroceso comenzó con este presidente, tal vez. El retroceso que usted No, señala. el retroceso empezó realmente por las fallas que tuvo Juan Manuel Santos para no blindar, para no blindar de pronto mejor el proceso de paz. Me explico. Uno de los grandes errores que creo yo fue el plebiscito por la paz que se perdió. Eso le dio más aire y más fuerza al uribismo, que es un enemigo declarado de la paz, porque ellos, en la medida de que los fusiles estén sonando, para ellos su discurso de guerra hace que eso acalle todo, todas las ignominias que hace ese partido y que hace Álvaro Uribe Vélez con este país.
Entonces a ellos les interesa la guerra, hermano. Ellos, pues y eso fue lo que los llevó al poder casi 20 años. Es Y, más, y los ese, tiene ahora en el poder. y esos 20 años, que es una hegemonía, el doble de años que la de Fujimori en Perú, y uno se pone a pensar, pucha, estos llevan en el poder bastante tiempo. Usted dice la guerra, y a veces uno supone que todo el país entiende qué es la guerra, pero yo no lo creo, y no lo creo porque escucho mucho a la gente, yo ando por la calle y veo lo que la gente piensa, y yo creo que usted puede contarnos mejor qué ha sido la guerra en Colombia y por qué la guerra en Colombia, porque somos un país tan violento, porque aquí es tan difícil hacer la paz, Matador. Mm. Es que yo creo que hay dos percepciones del conflicto armado como tal. Está la percepción de las ciudades, de la Colombia citadina, y está esa Colombia que no vemos, que es la Colombia, la que llaman la Colombia profunda, que es donde realmente colocan los muertos y donde ocurren las masacres y donde ocurren eh, todo el terror de la guerra, donde están todos, todos esos actores armados, la guerrilla, los paramilitares, los narcotraficantes, las bandas delincuenciales, las personas, los que, la gente de la minería ilegal, todo eso está en esa Colombia profunda. Usted nunca en el parque de la 93 no, no hay una masacre, no, aquí no pasa nada, porque los grandes medios de comunicación solamente registran lo que pasa en las ciudades. Eso tiene que pasar una cosa muy terrible para que un equipo periodístico vaya a otro sitio del país. Entonces, es la Colombia contada por los grandes medios de comunicación. Y eso le da más valor, eso le da más valor a las redes sociales, que a partir de las redes sociales es donde la gente se está empezando a dar cuenta de muchas realidades que ocurren en el país y en el mundo. Entonces, yo le puedo asegurar, haciendo un paréntesis, que los periodistas que hacen hoy oposición al gobierno y denuncian, estos chicos que hicieron la serie Matarife y todo eso, donde no existiesen redes sociales ya los hubieran matado. Entonces, Matado, porque ajá, ni matado. siquiera censurado, usted dice matado, ya los Sí, hubieran... sí, 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 sí. ¿Cuántos periodistas no asesinaron, no han asesinado aquí en Colombia? Ejercer el periodismo, pues el periodismo serio, no el periodismo de entrevistar a Álvaro Uribe Vélez con las rodilleras puestas, como hizo Juanita León. Eso no es periodismo, eso es propaganda, eso es un publireportaje. Entonces, tenemos que lidiar aparte con ese tipo de periodistas que llaman periodismo a una cosa que no es periodismo. Oiga, hablando de Matarife, que usted, pues, habló usted de Matarife y me permite preguntarle, porque aquí veo su caricatura que todo el mundo ha compartido y es esta en que está Matarife en pantalla plana, en el televisor, y ahí está la muerte y Satanás le dice a la muerte, oiga, páseme las crispetas. Venga, ¿usted qué piensa de esa serie a nivel periodístico, a nivel, digamos, de profundidad? ¿Qué ha revelado esa serie? ¿O qué le ha mostrado a usted esa serie, Matador? Bueno, como yo, de pronto la forma mía de mirar la serie es muy diferente porque todo lo que revela para mí no hay nada nuevo, para mí, porque yo vivo, vivo en el día a día de las noticias, de los periodistas que sacan a la luz este tipo de cosas. Pero hay un público eh, a la cual la serie le llega y le va muy bien, refrescándole la memoria de los hechos acontecidos desde hace 20, 25 años, 30 años atrás. Somos memoria, colombianos como unas gallinas, ¿no? No nos acordamos de lo que nos pasó ayer, y esa es la tragedia
la tragedia de nosotros. No tenemos una cerca ni una cohesión social que nos permita acordarnos históricamente de qué ha pasado. Y como los políticos saben eso, se aprovechan de lo idiota que somos. Pero a mí me parece que la serie es muy valiente en el sentido en el formato que está expreso, lo larga que puede llegar a ser una serie de 5, 6, 7, 8 minutos semanales. Pues no entiendo eso, pero a mí me parece que es una apuesta valiente. Y los periodistas que están colocando el pecho hoy a denunciar ese tipo de, de cosas para que no queden en el olvido. Una pregunta, ¿es usted entonces partícipe o piensa usted que Matarife realmente más que un documento de investigación es como una suerte de memoria histórica, como una especie de relato histórico? ¿Qué es eso? Más que nada, como contarle a la gente qué pasó y qué fue lo que pasó, una visión de las cosas. Pues yo creería que sí, porque no han mostrado, no han develado nada nuevo. Todo lo que han dicho hasta ahora ha sido recopilado por reporteros muy valientes, escritores, gente que se ha tomado el tiempo de averiguar qué ha pasado. Claro. Entonces yo creo que, pero deberían tirarla de una vez porque la gente se va a cansar de ver solamente 5 o 6 minutos de la misma vaina. Claro, Matador, Y otra cosa, sí, que sí, eso es tanto así que puede cruzar una línea delicada de volverlo un boom tan mediático que termina por glorificar al uribismo como tal, de nombrarlo tanto, de ese tipo de cosas, y de no soltar una bomba realmente que digan que si tienen una verdad revelada, hermano, que la suelten. una pregunta. Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, y este nuevo escándalo que le sacaron precisamente los investigadores detrás de la serie de Matarife sobre su, bueno, su hermano y todo este tema de narcotráfico. ¿Se puede decir que esto es un narcoestado, Matador? ¿Usted estaría de acuerdo en que esto es un narcoestado? ¿Usted qué piensa de la relación del narcotráfico con el poder en Colombia? Yo creo que más que un narcoestado, bueno, primero primero que no hay Estado. No hay Estado, lo que hay es una banda delincuencial, una banda de mafiosos que nos gobierna desde hace mucho tiempo. Entonces, mire, las campañas tienen el dinero suficiente para colocar presidente, para comprar votos, para comprar a un fiscal, para montar a un fiscal, para que los absuelva, los investigue y los saquen limpio. Entonces realmente el poder del narcotráfico es tremendo. Si seguimos así, vamos a llegar en unos 8 o 9 años, vamos a llegar a ser como México, a tener una escalada tan violenta como puede ser México. Entonces es el Estado arrodillado ante el poder mafioso vinculado con los políticos. ¿Usted cree que Marta Lucía, qué sería lo objetivo, digno, lo respetuoso hacia el país que debería ser Marta Lucía o cualquier vicepresidente que ocultara y se le probara eso? ¿Qué debería hacer frente al país? ¿Usted qué considera usted? Usted que es un demócrata, ¿qué considera usted? Primero que todo, no va a pasar nada. Primero que todo, a mí me parece que Marta Lucía Ramírez, hoy estaba leyendo una crónica vamos, yo vivo en Pereira, y Pereira Ujú. yo creo que es una de las ciudades
donde el flagelo de la heroína golpea mucho. Y entonces Caracol sacó hace años, hace 3 o 4 años, la historia de un niño de 8 años adicto a la heroína. Es más, usted en el centro de Pereira lo he visto, he visto chicos tirados en la calle con, con su jeringa colgando del brazo. Entonces, realmente yo le diría a la tía Martuchis, a Marta Lucía Ramírez, que venga y mire esa historia de la familia de esos niños, de esos jóvenes, a los cuales la mamá va a buscarlos a las ollas para poderlos recuperar. Y la heroína es una de las drogas más difíciles de recuperar. Yo creo que no se recupera casi nadie. Entonces, eso sí es una tragedia familiar. Pero lo que hizo el hermano es un lavaperro y un arco, es un ampón. Entonces, ya que venga esta señora a llorar, a sentirse compungida para que la gente sienta dolor por eso, a mí sí me parece un acto realmente muy vil. Y no estamos hablando que es la señora, que es una señora que tuvo un hermano díscolo, que fue algo de juventud. El tipo tenía 36 años en esa época. Incluso tenía ya antecedentes de robo en Spain cuando la familia estuvo gobernando. Si esta señora fue capaz de guardar un secreto como el del hermano, siendo nosotros tildados como un narcoestado, eh, eso que sea una persona común y corriente, bueno, eso es algo que hay que lidiar con ello, pero ella es nuestra vicepresidenta, nuestra vicepresidente, perdón. Entonces, ¿con qué cara le vamos a decir al mundo si el hermano de la vicepresidente vinculaba mulas, les daba heroína para que lo pasaran a los Estados Unidos? Es más, ¿de dónde sacó los $150,000 para la fianza? Pues eso es una persona, es un personaje público, es la segunda figura más importante en la presidencia y debe dar respuestas a eso, o debe renunciar. A mí me parece que es un escándalo tan tremendo y lo quieren minimizar. Es terrible, es terrible. Si esos son los secretos que ella sabe, ¿qué más puede saber? ¿Qué más puede saber de operación de cuando fue ministra de Defensa en la Operación Orión? ¿Qué más puede saber? Porque ella estaba vinculada en todos los gobiernos en los últimos 30 años. Entonces a mí sí me parece terrible y que sea la primera mujer vicepresidente de Colombia, que supuestamente es la representante femenina de todas las colombianas, y sale ese tremendo paquete, hermano, es que es terrible. Bueno, dice usted cosas que yo creo que no falta agregar nada. Eh, claro, hay un tema y es Uribe, 20 años, y yo sí quisiera en ese retrato, una caricatura, ¿cómo resumiría usted Álvaro Uribe? ¿Quién ha sido Álvaro Uribe para Colombia? Creo que a la gente se le ha olvidado que Álvaro Uribe ha llegado con un apoyo descomunal desde hace muchísimos años y que hay muchísima gente en Colombia que cree y firmemente cree que después ha sido un gran presidente y un gran expresidente y etcétera, pero su opinión, porque esta es una entrevista a usted, Matador. ¿Quién es Álvaro Uribe? ¿Quién es para usted Álvaro Uribe? Bueno, para mí Álvaro Uribe es un ser pequeño, pequeño en estatura, porque es un tipo pequeño, que anda en Crocs, incluso tiene una estatura menor moralmente. Y es un ser tan pequeño que no, si usted ve el uribismo, en el uribismo no hay personas que puedan disentir de Uribe. Si usted ve en el uribismo, Kennedy decía que él en el gobierno contrataba personas más inteligentes que él, más grandes que él, porque así funcionan las cosas. Esta es la hegemonía de un tipo que, que es como una especie como de culebrero, con alianzas obviamente desde hace mucho tiempo con unos vínculos oscuros con la gente del narcotráfico.
Si ustedes analizan todo el árbol genealógico, incluso de Lina Moreno, la esposa de él, tienen vínculos de sangre con narcotraficantes, como la familia Ochoa, caballistas de Medellín. Entonces, todo viene incubado desde ahí, desde que pillaron el helicóptero del papá en Tranquilán. Entonces, Álvaro Uribe ha sido un tipo nefasto para el país. Llegó escogido por los paramilitares. Más del 60% del Congreso en su primer mandato eran políticos vinculados al paramilitarismo. Entonces, dígame qué clase de país es ese. Entonces, todo el mundo, muchos políticos llegaron a él porque realmente les conviene tener un tipo como Álvaro Uribe para poder generar divisas, para poder generar los ganaderos. Los ganaderos están vinculados obviamente con el narcotráfico, muchos, y con los paramilitares, porque los ganaderos, en cabeza de la FORI, aprovechan y se pegan de la teta de Álvaro Uribe, porque obviamente van a recibir réditos inconmensurables en un país como este, ya sea en tierras, ya sea en contratos, y ya es en dinero, constante y sonante. Es venderle la patria a unos pocos. Continuamos con esta entrevista con Julio César González, caricaturista colombiano, conocido por supuesto como Matador. Matador, yo quiero hablar un poco de su trabajo porque usted no solo es un analista político, sino también es bueno, pues es un caricaturista, un dibujante, un artista. Y yo sí quiero preguntarle, ¿cómo hace usted para decidir cada tema que va a caricaturizar? ¿Usted de dónde toma la noticia? ¿De dónde toma las noticias? ¿Cómo es su manera de elaborar su trabajo? Bueno, yo a través de los años he elaborado como una especie como de rutina. Y el insumo principal de un caricaturista son las noticias, en este caso. Hay que leer de todo un poquito, saber un poquito de algunas cosas, seguir periodistas buenos, ¿sí me entienden? Ir como alimentando esa pequeña biblioteca de cosas que uno tiene. Lo bueno de esta vaina es que como en Colombia aquí pasan de todo, pasan muchas cosas. Supongamos, yo lo que hago es en un cuaderno así como este. En esta columna de acá, en esta columna de acá voy colocando, voy rayando los eventos. Supongamos aquí que tengo Día del Padre, tengo unas tumbas que representan los líderes sociales, al costo de esta gente que está cobrando más, está colocando sobreprecio a las cosas, heroína, Trump, el robo de bicis, entonces la hipoteca inversa, los autocines. Entonces, a medida que voy haciendo esto, llega un momento y entonces al lado derecho de esas pantallas, voy haciendo un pequeño bosquejo. Y ahorita en la pandemia, como tengo más tiempo, hago cuatro caricaturas. Si ya salga en el periódico publicada una, publicada dos o publicada eso. Entonces ya luego, vamos, ya las dibujo en limpio. Vamos aquí. Esta es una caricatura de Martuchis con Porky, le digo, con el gran presidente. ¿Cómo es que se llama este muchacho? Sí, ese. Y Duque, sí, qué pena es que me olvides, es que yo siempre creo que el presidente es Uribe. Entonces, bueno, ya la tengo así, siempre trabajo a mano, luego la escaneo y la digitalizo y ya la envío. Lo bueno de las redes sociales es que en el periódico sale una caricatura, dos o tres, y las que no salen, salen en redes sociales, entonces no se pierde nada, y no quiere decir que todas las caricaturas sean buenas. Yo trato de ganar por volumen, pero
pero yo creo que haciendo un poquito cada día, yo creo que va mejorando uno un pelito más. Matador, y venga, y ¿cómo es el tema de censura allá en el tiempo? ¿Lo han censurado? ¿Usted, cómo es el trabajo allá, hermano? Hermano, a mí ni en el tiempo, ni en los diarios o en ningún impreso donde he estado, me han censurado. Yo a veces mando unas cosas terribles para el tiempo y yo digo, donde estos manes publiquen estos son unos berracos y al otro día aparece eso publicado. Entonces, y el tiempo tiene obviamente una línea editorial muy variada, pues hay gente, hay columnistas afectos al gobierno y hay otros que no. Entonces a mí me parece que en esa pluralidad de vainas, el hecho de que me tengan a mí, pues, aparte de que me halaga porque es el periódico más grande de Colombia, bueno, hay, es una voz del periódico más grande de Colombia en muchas ocasiones, a veces. Y sus seguidores que atacan muchísimo al tiempo, muchos de sus seguidores que atacan pero ferozmente al tiempo y se lo señalan como el periódico de la oligarquía, la familia Santos, etcétera. ¿Usted usted qué les dice a esos seguidores? Usted que trabaja ahí, pues que es claramente la línea de ellos, que les gusta pues lo que usted hace también. ¿Cómo es para usted trabajar en esas dos líneas, no estar trabajando con una línea y unos propietarios que seguramente usted no comparte sus visiones políticas, pero al mismo tiempo estar ahí? ¿Cómo es eso? Hermano, yo creo que es un voto de confianza. Realmente un periodista o un caricaturista, a lo único que tiene que estar ceñido es a la verdad. Entonces, yo no sé, a mí me parece que es pues, lo que yo decía antes, me siento gratificado en el sentido de poder estar en un periódico, el periódico más grande, obviamente como es el más grande, es el más atacado. Obviamente no comparto a veces muchas de sus posturas, pero eso hace que sea un valor en sí el hecho de tener un tipo como yo, que, está, que incluso está criticándolos a veces. Claro, Pero realmente los medios entendieron, muchos de los medios entendieron que el gran valor, el gran valor del medio de comunicación, aparte de sus lectores, es la credibilidad que tiene el medio. Entonces la gente critica mucho el tiempo, obviamente, pero realmente cuando uno de los grandes bloques de consulta es el periódico El Tiempo. Y además, obviamente, porque hay gente con mucha calidad ahí. Entonces, bueno, yo me siento muy afortunado por eso, por el hecho de haber llegado a un periódico, a una casa editorial, que siempre va a ser la mía, porque el periódico ya no es de los Santos, ya es del Grupo Sarmiento Angulo, pero que me han dado ese voto de confianza de poder expresar mis caricaturas de manera libre. Matador, una pregunta. A mí casi todas sus caricaturas me han gustado, ¿no? O sea, realmente se divierte uno, que es yo creo que al final también un poco una caricatura no es solo para hacerlo pensar uno, sino también para divertirlo, y son divertidas. Y hay otras que francamente me han conmovido, ¿sí? Pero yo quiero ¿Sí? preguntarle a usted, ¿qué le ha conmovido de una caricatura que usted haya hecho y que quizás la reacción de la gente a usted lo haya conmovido? Que la gente diga, oiga, mire lo que hizo Matador, oiga, esto, cómo adquirió este significado, oiga, esto, cómo... alguna anécdota sería interesante escuchar. Bueno, las caricaturas, bueno, he tenido muchas con ese toque. Supongamos la última salió este domingo y es como una cruel ternura. La caricatura versaba sobre un niño coronavirus con, con su maletincito de colegio y un niño muerte, la muerte chiquita, con caritas tiernas,
Entonces una le preguntaba a la otra que si era nueva en el colegio y la otra decía que sí. Entonces realmente lo que encerraba era el hecho como padre de familia, de no enviar a mis hijos a exponerlos a un colegio, a una pandemia que todavía no sabemos cómo va a evolucionar. Ese tipo de caricaturas con cierta ternura cruel, no sé, a veces salen y el público las aclama. Pero yo creo que las caricaturas que más me llenaron a mí en el alma, y las hice con el corazón en la garganta, fueron las caricaturas que hice para defender la muerte, con el corazón en la garganta de la primera eutanasia que se hizo en Colombia, la eutanasia legal. Entonces, esas son con las que yo me quedo y las que me llenan de más emoción y de una triste alegría, por decirlo de alguna manera. Y hay cierta melancolía y en lo que está diciendo yo quiero como finalizar esta entrevista preguntando cosas muy puntuales. Una, ¿cuáles son las luchas hoy de Matador? Usted que es un personaje crítico, irónico también. ¿Cuáles son las luchas esenciales de Matador hoy en Colombia? Las luchas esenciales. Primero la paz. Realmente la palomita de la paz que yo hago, terminó con la gente, se apersonó de ella y ya no. ¿Y cómo será que ya se puede hacer un análisis del cambio que ha tenido el país a través de dos personajes que salen en mis caricaturas? Hoy en día sale muchísimo más la muerte que la paloma de la paz. Y solo estamos hablando de un dibujante. Pero yo creo que la lucha mía es por tratar de decirle de abrirle los ojos a la gente, de este hermoso país tan mal manejado. Hombre, que debemos pensar en el otro, debemos pensar en dejar de ser tan arrevistas. El colombiano es de un arreísmo y de un egoísmo tremendo. Entonces, no, yo creo que la lucha es por la paz y como por la equidad social. Porque si en este país, eso lo decía Jaime Bateman, la, la paz y el desarrollo de este país pasa por la equidad social. Y eso es lo que no hay. Mire, nosotros pensábamos que en esta pandemia iban a salir los pobres, hambrientos, a robar comida, a destruir supermercados, a saquear tiendas de abarrotes, de víveres. Y cuando empezó la pandemia, salieron hordas de políticos a robarse las ayudas de los pobres. Y es que realmente lo más trágico no es que los políticos roben, los políticos sean una banda de mafiosos, sino que lo más triste es que la justicia no funciona. La justicia funciona como un engranaje más del poder. Lo podemos ver con ese fiscal de medio pelo que tenemos. Matador, quiero ya cerrando esta entrevista, pensando en el 2022, ¿tiene usted un político que le guste en el 2022 de estos que vemos ahí salir, Sergio Fajardo, Robledo, mismísimo Gustavo Petro? ¿A cuál le gustaría a usted ver de presidente? Hermano, pues yo pensaba lanzarme yo. Yo voto por Pues usted de una. sí, 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 sí. No, en serio. Pues si Duque siendo un petardo como gobernante, se sacó el gordo de la lotería. Usted ve que Duque no. Si no está al frente de un teleprompter, no contesta porque no sabe. Por eso es que Hassan Nazar, el crespito, la cosita peluda, lo mantiene como en una burbuja para que nadie le pueda preguntar nada. Entonces, ¿qué clase de gobernante tenemos que solamente sale de 6 a 7 en un programa de televisión? Y yo creo que para hacer una hora de televisión tiene que haber preparado 4, 5, 6 horas de preproducción.
Entonces, aquí, ¿quién nos gobierna? Nos gobiernan desde el ubérrimo. No, yo creo que el mejor, pues no sabría por quién votar, pero sí sabría por quién no votar. Uno no votaría ni... Robledo es un tipo muy inteligente, eh, pero, pero no ha sido capaz de cohesionar la izquierda. La izquierda es una vaina terrible porque es una agremiación de egos y se destruyen entre ellos, como se autofagocitan entre ellos y siempre termina ganando la derecha y la derecha sí se une. La derecha antepone todos los intereses y vamos a ganar y por eso es que la derecha Gana. gobierna en este país. Entonces la izquierda aquí no es nada. Pero ¿qué va a pasar? Duque, el mejor asesor de campaña para el 2022 lo tiene Gustavo Petro y es Iván Duque. Iván Duque va a terminar, bueno, no lleva 2 años y tiene este país destruido, en todo sentido. Eso quiere decir que a usted ni le da miedo, ni lo niega, le gustaría quizás ver a Gustavo Petro el presidente. La cuestión con la izquierda es que siempre ha sido macartizada. Entonces, el mismo Uribe tildaba de guerrilleros con corbata a los periodistas que no le hacían la venia. No, yo creo que Fajardo es un paquete, Fajardo es un caballo de Troya de la derecha colombiana. Entonces, y el tipo realmente no, la mayoría es mediocre. Gustavo Petro de pronto tiene una visión de país. Obviamente la derecha lo ha macartizado y lo ha tratado de destruir muchas veces. Pero realmente es la torpeza tal de Álvaro Uribe de colocar en el primer puesto una persona ¿qué le digo yo? Tan falta de criterio como Iván Duque, que va a terminar por catapultar a Gustavo Petro. Y no, yo creo que no me da miedo porque realmente la izquierda nunca ha tenido el poder en este país. Le achacan todos los males, ¿sí me entienden? Pero es una forma de deslegitimizar al contrario. Entonces yo creo Matador, que el descontento social es tal que yo creo que eh, Petro va a llegar, va a aterrizar como un 767 pues si no lo matan, a la presidencia del 2022. Matador, muchas gracias por esta entrevista. ¿Sabe qué, Le- quién me gustaría? ¿Qué le gustaría? Un tipo muy... Alejandro Gaviria. No sé, a mí Alejandro me Avila, parece que el rector él es... de Andes, le gustaría. Exacto. Me gusta también un tipo que fue de apellido Robledo, que fue el superintendente de Industria y Comercio, que le colocó unas multas terribles a los cacaos de este país. Me parece muy valiente. No, a mí me parece que en política hay que buscar nuevas cosas. No siempre los mismos. Mire, ¿cuánto lleva Fajardo? ¿Cuánto lleva incluso el mismo Petro? No hay. Vamos, si Petro se va o si Petro no está, quién lo reemplazaría? No hay una figura de la izquierda prominente que lo reemplace. Entonces Usted vivimos de habló, caudillos. sí, sí, sí. Usted habló de Pablo Felipe Robledo, creo. Sí, estamos Eso, hablando sí, de Pablo sí. Felipe. El tipo me Bueno, parece un valiente. Matador, muchísimas gracias por este tiempo. Le pedimos a todos nuestros... pero bueno, no, antes de que se despida, sí tengo una pregunta más, de nuevo artística. Otros libros suyos, color, caricatura política, ya no la sabemos toda suya, pero ¿qué más podemos ver de Matador, de ese artista? ¿Qué otras cosas podemos encontrar de Matador? Hermano, quiere que le diga una cosa. Yo jamás me he considerado artista porque, o sea, a mí me parece, yo, a mí me gusta más que la gente me diga o caricaturista o pintamonas o que hago mamarrachos, porque eso le quita toda pretensión artística a lo que uno hace.
Entonces, o cuando la gente me dice, maestro, a mí me da una pena ni la hijo de puta, hermano, porque no soy. Antes estaba aprendiendo todos los días a dibujar menos feo. No, he elaborado dos libros infantiles, Baba YouTube y Cine Innova. ¿Qué más he hecho? Tuve una, pues aparte de las caricaturas políticas, que hay varios libros, hay un libro que saqué con Editora Semana, la ya desaparecida Editora Semana, que se llamaba Políticos al Desnudo, y eran unos cómics como unos biopics de los políticos. Entonces, por eso los conozco también, porque yo los entrevisté y más o menos capté de primera mano cómo era. Bueno, déjenos, Hermano, que se recupere de esas heridas, hermano. no, a usted muchas gracias. Un libro que nos recomiende y una canción con la que se quiera despedir y nos vamos de esta entrevista. Aquí lo tengo. ¿Me puedo ver en calzoncillos o no? Claro, lo podemos ver en calzoncillos sin problemas. Tiene No, bonitos calzoncillos. de los Simpsons. Este libro me lo estoy releyendo, muy bueno, de Humberto Eco. De la estupidez a la locura. Y espero les leo una vaina que me parece que refleja el país en estos momentos. De una. Una vaina que me parece que, sí, eh, crisis hablando en el prólogo, dice que hay unas crisis de las ideologías y de los partidos. Alguien ha dicho que estos últimos son ahora unos taxis a los que se suben un cabecilla o un capo mafioso que controlan votos, seleccionados con descaro según las oportunidades que ofrecen. Y esto hace que la actitud hacia los tránsfugas sea incluso de comprensión y no ya de escándalo. Miren lo que le pasó, esto es un reflejo tal, lo que le pasó a Martuchis. Esto hace que la actitud hacia los tránsfugas sea incluso de comprensión y no ya de escándalo. Por eso ya el escándalo de Martucci no va a pasar nada, porque realmente somos unos vendidos y dejamos que nos pisoteen. Una canción, hermano, hay un tango que se llama Gólgota y fue el tango con el que mi papá siempre se quiso despedir, entonces ese me gusta, o Simpatía por el Demonio de los Rolling Stones. Bueno, Bueno, las dos, le van a cerrar este canal. las dos cosas tienen que ver con la muerte. Tango Gólgota, dedicado a su abuelo, a su padre, perdón, y Simpatía por el Demonio. Ya usted verá qué quiere decir con eso. Exacto, sí. Matador, muchas gracias. Exacto. Estimo mucho su trabajo. Gracias por hacernos pensar. Y bueno, hasta un próximo episodio de Directo a Reds. Estamos hablando.